Bien, listo. Bueno, para mí es un placer estar en este espacio tan importante. Es un espacio que eh, para nosotros es en la Universidad Autónoma de Occidente y para los contadores en general del suroccidente colombiano. Es un espacio muy importante dado que es el único que se ha logrado mantener después de esos cambios que tuvimos en la profesión contable en Colombia, especialmente con el tema de las normas internacionales en nuestro país. Entonces, eh, que nos sigamos reuniendo los contadores públicos en un espacio de autoformación y que además este espacio ya sea revitalizado con profesionales de otros pregrados como Derecho, como las ingenierías, algunos administradores que se han interesado en temas que realmente nosotros acá lo Era que eso. hacemos es trabajar temas de empresa, ¿no? Alrededor de especialmente algunas coyunturas que se van presentando en la cotidianidad de los negocios en Colombia. Entonces, pues reitero mi gratitud por estar hoy presente con ustedes y por además compartir con algunos estudiantes que ya están en nuestro programa de especialización en gerencia tributaria en la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy tenemos realmente cuatro programas que estamos muy pendientes del proceso de salón contable. Está la especialización en finanzas, que ya tiene una tradición de más de eh, 15 años, creo yo. Ay, Está el programa de contaduría pública, que ahorita ustedes saben que es un programa cuatrimestral. Es un programa eh, que viene desarrollando una dinámica muy importante, eh, no solamente por los ajustes que hemos hecho al programa, sino también por la pertinencia de los mismos en cuanto a las tendencias, porque en su momento hicimos unos ajustes curriculares que nos ayudaron a entrar en sintonía con tres ¿a dónde grandes está el de tendencias. Berlín? La tendencia, a ver, voy a silenciar aquí a los... Dame un segundo. Bueno, voy a silenciar, pero me van levantando la mano y yo voy a estar muy pendiente de darle la palabra a todos y todas cuando lo quieran hacer. Les comentaba mm, que ya somos cuatro los programas que estamos alrededor del Salón Contable de la UAO, el programa de finanzas de la especialización, el programa de contaduría pública, ahorita es cuatrimestral, hoy precisamente el profesor Armando Zapata está en la inducción de los estudiantes que ingresan a este segundo cuatrimestre del año, compañía del decano, de la directora de docencia, entonces por eso ninguno está por acá para darnos como el saludo habitual. eh, y lo hago yo en nombre propio como director de la especialización en gerencia tributaria, pero también usted ya ha tenido la oportunidad de compartir con nuestra directora del programa de Derecho. ¿Sí? Muy prontamente vamos a tener un quinto programa, aspiramos que en el 2026 ya podamos estar ofertando el programa de la especialización en revisoría fiscal y aseguramiento internacional, que es un programa que estamos diseñando y que en corto tiempo esperamos tener el aval institucional. Esperamos que antes de que acabe este semestre tengamos el aval institucional y que con eso podamos desarrollar los documentos necesarios para obtener el aval eh, del Ministerio de Educación Nacional para ofertarlo. ¿Sí? Más adelante, muy seguramente, nos va a acompañar como invitada la profesora Faneria Andrea, que nos va a hablar precisamente del aseguramiento internacional, cuáles son las tendencias que se están presentando en esa dinámica y que estamos observando para eh, seguir apostando a programas de pertinencia en cuanto a las tendencias. Nosotros nos hemos caracterizado por hacer
análisis epistemológicos para mirar, digamos, los fundamentos en los que se están presentando estos programas, pero además eh, muy pendientes de el análisis de las tendencias, que como ahora lo mencionaba en el caso de contaduría pública, pues nos montamos en tres tendencias, que son la tendencia de la sostenibilidad, la tendencia del trading financiero y la tendencia que tiene que ver con la analítica de datos. Y en esas tres dimensiones, nuestro programa tiene esos tres diferenciadores hoy muy importantes eh, que también les manifiesto que en muy corto tiempo van ustedes a tener la posibilidad de hacer algo que se llaman las microcredenciales, que es tomar dos, tres y hasta cuatro cursos eh, en una dinámica, con una línea de aprendizaje que nosotros vamos a certificar y acreditar como ahorita lo mencionaba, como microcredencial, que es una tendencia eh, que también se está desarrollando alrededor de la formación de los campos profesionales en el mundo. ¿Sí? Hay muchas personas que ya tienen un pregrado o tienen ya una especialización, no optan por hacer una maestría o no optan por hacer una especialización o no optan por hacer otro pregrado, sino que se sintonizan alrededor eh, de una línea de aprendizaje y pueden obtener microcredenciales, como en este caso nosotros vamos a ofertar en el caso del pregrado de contaduría pública y también en las tres especializaciones, además del programa de Derecho, seguramente también van a salir microcredenciales que van a ser ofertadas y que van a ser conocidas en primera mano, pues en el Salón Contable, que siempre ha sido nuestro gran aliado como eh, espacio donde nos reunimos distintos profesionales alrededor de estos temas de interés. Bueno, muy bien, ese era como el saludo institucional. Vamos a hablar hoy de un tema. Ahorita estaba compartiendo antes de a compartir de nuevo un poco mm, la invitación que nosotros hemos hecho para el día de hoy. La invitación tiene que ver con esta temática, la temática eh, que les hemos propuesto para hoy es la importancia de la hacienda pública para la gestión tributaria. Es una temática que realmente tuve la oportunidad de, de plantearme desde hace un buen tiempo. Eh, en mi formación, en mi desarrollo profesional, he estado muy vinculado con el tema de la hacienda pública, la contabilidad pública, el presupuesto. En algún momento el profesor Oscar Eduardo Moreno, que en esa época lideraba todos los temas de tributaria en la Universidad del Valle, luego en la Universidad Javeriana, en la Universidad ICESI. Entonces me invitó a plantearme esta relación que hoy vamos a presentar. Esto lo hemos ido madurando desde hace, como les digo, unos 15 años, y es esa relación entre la hacienda pública y la gestión tributaria. Porque en el estudio de la gestión tributaria, pues normalmente hay dos grandes apuestas. Nosotros en la especialización en gerencia tributaria hemos decidido por una de ellas, que es la apuesta de abordar el estudio de la gestión tributaria desde la hermenéutica jurídica. ¿Sí? Pero la otra gran apuesta es esta, abordar la gestión tributaria desde la hacienda pública. Ambas convergen alrededor de algo que es el marco constitucional, que ahorita lo vamos un poco a revisar al final de la presentación. Ahí está el resumen de mi hoja de vida y está mi ORCID. Al final de la presentación que vamos a revisar hoy también les dejaré el enlace para que puedan escanear con un código QR el ORCID y de igual manera pues al final de la sesión les voy a compartir la presentación por este medio y después también le diremos al profesor Armando que les comparta en, en la en las memorias que nos quedan de los participantes, también que les pueda compartir nuestra presentación del día de hoy. Mm, Entonces, como les he planteado, vamos a utilizar un poco lo que es mi experticia en el campo de la hacienda pública, eh,
con ese conocimiento que he ido teniendo a lo largo de estos 15 años con el tema de la política fiscal y particularmente con la gestión tributaria, que es lo que vamos nosotros a revisar hoy de manera puntual en ese, insisto, relacionamiento que tiene que darse o presentarse para un apropiado estudio de la gestión tributaria, no solamente en Colombia, sino en general, porque vamos a partir de una disciplina, al igual que el derecho y la hermenéutica jurídica, son una disciplina, eh, digamos, con un reconocimiento mundial. Pues nosotros también en la Hacienda Pública tenemos esta disciplina que es de un reconocimiento, un estatus epistemológico reconocido como disciplina, muy cercana a los temas del derecho en algunos campos, pero también a los de la economía, la sociología y otros campos de conocimiento que ahorita vamos a puntualizar un poco sobre eso. Bueno, muy bien, entonces voy a dar inicio eh, a nuestra presentación sin dar más preámbulos y vamos a hablar entonces de esto que es nuestra citación del día de hoy. Como lo manifiesto, muy complacido de estar eh, invitado hoy como conferencista en este salón contable, eh, que la Universidad Autónoma de Occidente ha sido un gran aliado para mantenerlo, que ustedes saben que también este salón contable pues siempre ha estado ligado a alguna universidad. En su momento, uno de los artífices de este salón contable, el profesor César Omar, estaba en la Universidad ICESI, y después cuando se vino del ICESI para nuestra universidad, pues nosotros alojamos este salón contable con todo el amor y con toda la confianza de tener un espacio en el que los mismos profesionales pudiéramos hacer estas dinámicas, digamos, de autoformación. Bueno, la importancia de la hacienda, de la hacienda pública para la gestión tributaria eh, es un tema que vamos a arrancarlo con la conceptualización de la hacienda pública. ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque disciplinar que podemos abordar para hablar de hacienda pública? Y aquí hemos tomado de una manera específica eh, una conceptualización que nos hace uno de los autores más reconocidos en este campo, que es Gerald Cole, en un texto que se denominó así en su momento, Ensayo sobre la Hacienda Pública y la Política Fiscal. Es, es un texto que se produjo en Madrid alrededor de 1955 y que fue presentado precisamente en el marco del Instituto de Estudios Fiscales. Para hablar de Hacienda Pública, entonces queremos aquí retomar un poco, con base en los conceptos que se han presentado y con lo que propone Gerald Cole, cuatro aspectos claves para entender la hacienda pública. El primero de ellos tiene que ver con que la hacienda pública, en cualquiera de sus conceptualizaciones, plantea eh, siempre un propósito clave. El propósito clave de la hacienda pública es analizar cómo se pueden hacer viables los objetivos que busca el sector público. ¿Sí? Y ese análisis pasa por la relación principalmente de dos aspectos eh, que, en los que se materializan los recursos que puede tener el sector público. Los recursos se materializan a través de los ingresos como fuente y de los gastos como la utilización de esos recursos. Y esa primera mirada, digamos, en este concepto que queremos ir construyendo para fundamentar nuestra presentación de hoy, tiene que ver con cómo esos recursos siempre van a estar asociados a la consecución de los objetivos del sector público, sea cuales fueren ellos, ¿no? Porque los objetivos del sector público pueden irse matizando y es algo que para nosotros va a ser clave a la hora de hacer esa relación con la gestión tributaria. El segundo de los puntos para abordar conceptualmente la hacienda pública tiene que ver con ese sector público precisamente como perceptor de recursos. Esos recursos principalmente son de origen fiscal, pero también como inversor de esos recursos y en esa segunda dinámica nosotros diríamos que
hay un objeto central de la hacienda pública, esa preocupación por cómo tomamos esos recursos y cómo los invertimos, ¿sí? Eh, en un contexto en el que no vamos a romper con esa primera idea que marcábamos en el primer elemento, y es que hay que estar afines a la consecución de esos objetivos que tiene el sector público en general. Ahora, en una tercera variable o en un tercer elemento que queremos agregar para este concepto de la hacienda pública, tendríamos que referirnos a la hacienda pública como un estudio realmente complejo, complejo para el sector público porque debe tener en cuenta el análisis de distintos mecanismos mediante los cuales se financia el Estado y también además las formas en que esos recursos pues, van a ser utilizados. Y eso pues exige, como ahorita lo hemos anticipado, eh, en avanzar con una mirada muy multidisciplinaria alrededor de la hacienda pública, es decir, que la hacienda pública, a pesar de que es una disciplina con un estatus propio, va a tener muchos elementos que van a converger con otras disciplinas de conocimiento. Y precisamente el elemento 4, la lista 4 que nosotros hemos planteado en este inicio de enfoque disciplinar para la hacienda pública, se refiere a reafirmar esa hacienda pública como una disciplina autónoma pero profundamente vinculada con otras ciencias y con otras artes, con otras disciplinas. Entre las que más vamos a destacar van a ser la economía porque dentro de la economía ustedes saben que uno de los factores clave es la identificación de recursos que son escasos en un mercado, de la política. ¿Y por qué de la política? Porque la política va a tratar de estudiar precisamente la consecución de los fines o de los objetivos que se trata el sector público, de la administración, entendida como ese campo que va a gestionar esos recursos de manera que se puedan conseguir los fines que se proponen. Y además, entre otras disciplinas, vamos a destacar el derecho público, entendiendo que pues aquí hay una definición específica de normas que van a acompañar el funcionamiento de la gestión eh, del Estado. ¿Sí? Estas, digamos que son las bases que nosotros queremos retomar para referirnos a la hacienda pública, es decir, que estamos hablando de una disciplina que va a estudiar los recursos del Estado, teniendo en cuenta sus fuentes, teniendo en cuenta sus usos. Aquí no estamos haciendo alusión a un aspecto que, digamos, surge de, de la praxis de la hacienda pública, y es que generalmente esos recursos no se tienen en el momento en que se requieren para utilizarlos y finalmente eso genera un desequilibrio entre los ingresos y los gastos, es decir, que la tendencia del sector público es a gastar más de lo que tiene y eso se cubre en términos pragmáticos con el endeudamiento. En este caso, hacen alusión a la deuda. Entonces, nosotros aquí estamos hablando de una disciplina que estudia esos recursos públicos, la forma en que se consiguen, es decir, sus fuentes, la forma en que se utilizan, es decir, sus usos, pero también la dinámica mediante la cual se acompaña el endeudamiento público para garantizar la presencia de esos recursos en el tiempo en que se requieren y todo eso enmarcado en la consecución de los fines del Estado. Y nosotros aquí en Hacienda Pública tenemos que resaltar eh, lo siguiente. Con el tiempo, el Estado ha asumido, digamos, muchas más funciones que las que tenía inicialmente. Nosotros creemos, posiblemente, así me pasaba a mí, eh, que los estados nación que conocemos hoy en día, pues son estados milenarios, porque a nosotros nos han hablado, por ejemplo, de Roma, de Egipto, eh, de Grecia, eh, y nos han referido a ellos seguramente como estados, pero realmente esas alusiones, inclusive la alusión al pueblo judío o la de otros pueblos, pues son alusiones a naciones posiblemente y en el caso de las que mencioné inicialmente, a civilizaciones que marcaron esa presencia, digamos, del mundo occidental en Europa principalmente. Y
realmente cuando hablamos de los estados-nación, eso lo podemos hacer a partir del siglo XVIII. Eh, en el siglo XVIII se produce la Revolución Francesa, la Revolución Industrial aparejada, y con esas dos dimensiones surgen los estados-nación. ¿En qué se diferencia una nación de un estado? Pues que las naciones tienen una población, tienen un territorio, sí, eso era lo que existía antes del siglo XVIII, naciones, es decir, poblaciones ubicadas en distintos territorios, pero no había una connotación que alimentaba en ese caso la configuración de los estados. Los estados además deben requerir algo que llama el marco jurídico, ¿sí? Entonces, con ese marco jurídico aparecen los estados-nación en el siglo XVIII y esos estados fueron asumiendo ciertas responsabilidades. Algunas responsabilidades todavía las conservamos, por ejemplo, el tema de la seguridad, de la defensa, y otras responsabilidades hoy, por ejemplo, eh, están ligadas principalmente a algo que la hacienda pública va a tratar de generar de una manera muy poderosa y es acompañar o proveer de esa prestación de servicios y de bienes públicos a la sociedad. Pues bien, eh, en ese sentido, entonces, apenas aparecen los estados-nación, las finanzas públicas realmente se ubicaban en este segmento. Es decir, que la concepción del mercado era nacional y pública para hablar de los recursos del Estado. Luego hay un segundo estadio donde hablamos que las finanzas públicas empiezan a tener una relación con lo privado y lo público, pero también en este lado de la gráfica, en el margen nacional. Hoy, en el siglo XXI, no se puede hablar de esas finanzas. Aquí lo retomamos de un estudio eh, que hacen eh, Inger Kaul y Pedro Conceição, editores de un texto que se llama The New Public Finance, y eso es una solicitud. Esta publicación la retomamos de esa fuente de la Universidad de Oxford, pero es una solicitud que hace el PNUD para plantearnos eh, realmente si comenzando el siglo XXI eran las mismas finanzas públicas que nosotros veníamos considerando antes de ello. Pues bien, lo que encontraron en este estudio estos autores, editores de este texto, es que las finanzas públicas ya van a tener en cuenta además todos los temas internacionales, es decir, que el mercado se vuelve un mercado globalizado, que es lo que sucede finalizando el siglo XX, y en ese mismo sentido, la hacienda pública ya no puede referirse únicamente a recursos que estaban en un mercado nacional y público, como al principio, o nacional público-privado, como en una segunda, digamos, un segundo estadio, sino que ahorita tendríamos que eh, empezar a tener en cuenta que hay un contexto globalizado para esa relación en que el Estado va a conseguir esos recursos, ¿sí? Los recursos ya no solamente provienen, digamos, de los mercados nacionales, sino que provienen de un mercado globalizado. Y segundo, que esos recursos públicos pueden estar incluso aplicados a, digamos, demandas y propósitos que ya no solamente obedecen al marco de lo nacional. Entonces esas fronteras, como lo señala el texto, entre lo nacional y los extranjeros comienzan a dibujarse y eso produce algo que es muy importante hoy y es la cooperación internacional, que en el contexto en el que estamos viviendo tiene ciertos matices. La importancia de trabajar o de abordar estos temas en el salón contable es precisamente tener en cuenta las coyunturas. Y ustedes han visto que se han presentado unos signos en esta década, en esta tercera década del siglo XXI, es decir, a partir de 1900, de 2020 para acá, hemos empezado a observar en el mundo que países que han sido referentes de ese proceso de globalización finalizando el siglo XX, hoy le están apostando mucho a economías nacionalistas y una defensa de sus mercados nacionales. Eh, digamos que el fenómeno más determinante es el Brexit,
la idea del Reino Unido de salirse de la Comunidad Económica Europea por motivos políticos, pero principalmente por unos aspectos económicos claves y en este caso, los dos gobiernos, el segundo gobierno ahorita que marca Estados Unidos con el presidente Trump, que también presenta, digamos, una idea muy nacionalista de los mercados. Esos dos ejemplos pueden estar en contravía aparentemente de esto que estamos marcando, y es que la hacienda pública tiene una connotación internacional, pero al contrario, esos dos ejemplos nacionalistas nos demuestran cómo el Reino Unido y Estados Unidos, haciéndole apología a unas economías nacionalistas, eh, tratan de jugar un papel más determinante en ese mercado globalizado que existe, ¿sí? Pero lógicamente que, por ejemplo, las medidas que ha tomado el presidente Trump alrededor de los sistemas de cooperación internacional que se agenciaban a través de la USAID, pues están impactando de una manera determinante en Latinoamérica, que era un perceptor primario, digamos, de estos recursos y que hoy pues está teniendo que desarrollar otras apuestas para acceder a recursos internacionales en el campo pues, de la aplicación de políticas públicas, ya sea directamente de organizaciones del Estado o por organizaciones del sector cooperativo. En este marco, entonces, la hacienda pública puede tener esos matices que estamos señalando, pero no pierde de vista esa connotación de la importancia que hoy tienen las apuestas y los desafíos internacionales. Incluso al final de nuestro ejercicio vamos a referirnos un poco a lo que nos propone el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros actores internacionales que van marcando una línea en la tendencia de las políticas fiscales, principalmente para Latinoamérica. Bien, entonces, eh, esa hacienda pública pues tiene unos propósitos y aquí yo también quiero hacer alusión para tener claridad o dar un poco claridad sobre esto, porque a veces uno podría pensar que la hacienda pública, mire que estamos hablando de un campo disciplinar y como campo disciplinar, entonces, pues lógicamente va a tener unos matices a la hora de ponerlos en un contexto, ¿sí? Pero eso no significa que los campos disciplinarios no obedecen a los matices de los contextos. Los campos, pues lógicamente van reaccionando y van desarrollando nuevas apuestas, pero sin importar, y voy a ser muy claro aquí con esto, sin importar las tendencias de los gobiernos de turno, izquierda, centro, derecha, sin importar eso, la hacienda pública como campo de conocimiento persigue estos propósitos clave. E incluso, miren que aquí estamos acogiendo un texto de Richard Musgrave. Hay varios textos de Richard Musgrave y de Peggy Musgrave. Son dos hermanos americanos que han trabajado y aportado mucho alrededor del tema de la política fiscal y de la hacienda pública. Sus textos son clásicos en este campo disciplinar. Pues bien, en estos textos se hace alusión a que esa hacienda pública también se puede denominar una agencia tributaria y ahí estarían haciendo alusión en este enfoque como esa parte de la administración pública que se va a ocupar de conseguir esos recursos financieros necesarios, pero necesarios para qué. Ahorita en el concepto de llegar con nosotros hablábamos de perseguir los fines del Estado, pues en estos conceptos que ya estamos retomando aquí con los hermanos Musgrave, principalmente con Richard, tenemos que decir que el asunto clave es cómo desde la hacienda pública se apoya al Estado a proveer de bienes colectivos a la sociedad. Y esa va a ser la gran apuesta, el gran propósito de la hacienda pública es el aprovisionamiento de los bienes colectivos, entendiendo como bienes, y miren que aquí este es el bien colectivo, el bien público, es un concepto que nosotros trabajamos mucho en economía. En economía casi siempre pues acudimos a este tema de los bienes colectivos o de los bienes públicos y de las externalidades. De manera conjunta se habla de eso y en el bien público estamos no solamente refiriéndonos a un concepto material del bien o un concepto corpóreo del bien, estamos
ahí tendríamos que hacer una alusión un poco más en el contexto administrativo de lo que denominamos los productos. En este caso, los productos públicos. Esos productos públicos, pues entonces están acompañados de bienes y de servicios. Entonces, cuando hablamos aquí de provisión de bienes colectivos, estamos pensando en bienes y servicios colectivos, si usted lo quiere desglosar de esa manera. ¿Sí? Es decir, que no solamente estamos aquí haciendo apuestas a unos propósitos que van a generar eh, mm, digamos, unos bienes con naturaleza corpórea, sino que también vamos a tener algunos intangibles que se van creando y consolidando con este aprovisionamiento de los recursos del Estado. Y ese aprovisionamiento de los recursos del Estado, de los bienes colectivos, pues va a estar ligado principalmente a tres apuestas. La primera de ellas es la redistribución de la renta. Eh, Muy cercana a nosotros. Este enfoque que vamos a utilizar de estas apuestas va a ser muy ligado al tema, digamos, de la hacienda pública visto como agencia tributaria. Ahorita vamos entonces a hacer unos comentarios alrededor de la restricción de la renta, pero de manera general la renta se va a entender como esa cantidad de ingresos que se perciben en los mercados. En un segundo estadio estamos hablando de la estabilidad económica, ¿sí? Entonces, hace alusión a que hay ciertos indicadores o factores que son proclives para que el mercado tenga un comportamiento que le permita eh, a los actores seguir generando una interacción que derive, pues, lógicamente, mayores ingresos, ¿sí? Que derive también mayor ahorro y que derive un consumo adecuado. Entonces, unas condiciones que en términos de economía se van a ligar, digamos, a la estabilidad de los factores en el mercado. Y finalmente, un punto en el que nosotros tendríamos que decir que este aprovisionamiento de los bienes colectivos debe apostarle al desarrollo social. Es decir, que aquí estamos considerando, miren que ahorita que hablábamos de la multidisciplinariedad, pues estos temas se pueden ahorrar desde la economía, pero también se pueden ahorrar desde el derecho, pero también se pueden ahorrar desde la sociología, pero también se pueden ahorrar desde eh, otras disciplinas que van a ir acompañando esta dinámica y esta consecución de estos propósitos de la hacienda pública. Vamos a desglosar un poco con algunos elementos ejemplares estas tres apuestas. La primera de ellas, entonces, la redistribución. Ah, bueno, antes de hablar de eso, tendríamos que explicar aún mejor todo este tema de los bienes colectivos. ¿Por qué los bienes colectivos son necesarios? A nosotros, particularmente en Colombia, nos cuesta un poco estos temas. ¿Por qué? Porque pues nuestros gobiernos no han sido unos gobiernos que hayan sido ejemplares a la hora de hacer grandes apuestas por el aprovisionamiento de los bienes colectivos. Las tendencias de las capacidades instaladas que nosotros tenemos en las ciudades principalmente, en los municipios, o la infraestructura que tiene el país, pues una infraestructura muy limitada cuando se compara con infraestructura, perdón, que tienen otros países. Nuestros competidores directos y los competidores que ya están en el mercado, digamos, de países desarrollados, pues tienen unas mejores apuestas de lo que hoy nosotros tenemos como bienes colectivos. A nosotros todavía en bienes colectivos seguramente se nos hace alusión a las carreteras, a las calles, pero no entendemos que no solamente eso es bienes colectivos. O sea, por ejemplo, aquí en nuestro país nosotros para hacer una- un recorte del tiempo de utilización de la carretera eh, hacia Bogotá, de Cali a Bogotá, por el paso de la línea, pues nosotros duramos alrededor de 4 gobiernos, más de 16 años, en una apuesta que todavía, incluso los que conocen cómo ha quedado la línea, todavía tiene algunos pasajes que no se han terminado. Ahorita, si nos vamos, por ejemplo, a la carretera al mar, por el paso a Mulaló hacia Lugo Guerrero y llegando a Buenaventura, nosotros hemos visto cómo
se han hecho algunos túneles, pero todavía eso no termina. Entonces, cuando uno habla de bienes colectivos, piensa bastante en lo que estamos haciendo en Colombia y principalmente se nos viene a la cabeza todo esto de las, de la infraestructura, principalmente de carreteras. Pero pues no es solamente las carreteras los bienes colectivos. Eh, Aquí ya tendremos que estar nosotros aludiendo a que Colombia hace 100 años tomó unas muy malas decisiones acerca del sistema de transporte colectivo. El transporte colectivo como tal es un bien colectivo, ¿sí? Nosotros hace 100 años abandonamos la vía que utilizaron la gran mayoría de países desarrollados del mundo, que hicieron del transporte un sistema basado en los carriles ferroviarios y que además dieron la posibilidad de pasar al transporte eh, pues a través de los metros y de los trenes ligeros, que hoy mueven a la gran mayoría de pasajeros en el mundo y que además mueven a pues eh, la carga de estos países desarrollados y algunos de nuestros países con los cuales competimos. Nosotros, insisto, cuando hablamos de bienes colectivos no podemos pensar en un poco la realidad cercana que observamos en el país, sino que tenemos que empezar a identificar que los bienes colectivos pasan por todos los sistemas en general de comunicación, por ejemplo, que pasan también por todos los sistemas de generación de capacidad humana, es decir, de formación. Nosotros hoy tenemos un sistema que pasa por la educación y formación para el trabajo, la EDT, y que llega al tema de la formación técnica, tecnológica, la formación universitaria a través de pregrado, la formación posgradual a través de los posgrados, la formación de maestrías y de doctorados, ¿sí? Todo esto pues hace eh, una oferta, un bien colectivo que es el sistema de educación, el sistema de desarrollo científico, tecnológico, también está integrado a este bien colectivo. Si nos vamos para otro escenario, entonces estaríamos hablando de los servicios de salud, las formas en que la salud pública, la forma en la que los sistemas hoy de salud se están generando y proporcionando. Entonces, todo ese engranaje, estaríamos hablando de educación, cultura, ciencia, tecnología, estaríamos hablando de artes, estaríamos hablando de salud, estaríamos hablando de comunicaciones, todos esos son un conjunto de bienes colectivos. Y la idea de esos bienes colectivos es desde el punto de vista de la hacienda pública, es hacernos esa pregunta, ¿cuáles son los bienes colectivos que requiere el Estado y o el sector público? Y frente a esos bienes colectivos siempre va a haber una dinámica que es una dinámica muy de corte capitalista, porque en la percepción de Adam Smith, recuerden que cuando hablamos de la economía, los recursos son escasos en el mercado, pues precisamente aplicando esto a esta dimensión de bienes colectivos, vamos a decir que algunos de esos bienes colectivos deben ser ligados, digamos, a las necesidades sociales y otros bienes colectivos deberán de contemplarse como bienes meritorios, bienes públicos, bienes primarios, ¿sí? ¿Y eso qué va a generar? Pues que, digamos, y eso se aplica constitucionalmente en nuestro país, porque nosotros tenemos algo que llamamos eh, los asuntos básicos del Estado, ¿sí? Donde marcamos principalmente la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico y algunos otros aspectos complementarios. Todo eso se configura en necesidades sociales y necesidades sociales con cierto alcance. Por ejemplo, en educación nosotros hacemos un alcance como necesidad social a la educación básica. La educación universitaria no es hoy en Colombia eh, una necesidad social. Al contrario, la universidad es un bien meritorio, una formación que es meritoria y por eso para acceder a la educación pública pues hay que tener ciertas condiciones, hay que cumplir ciertas condiciones. Entonces, eso hace que ese sea el mismo bien que es la educación, ¿sí? Pero configurado como una parte con necesidades sociales y otra parte como bien meritorio. Y otros bienes colectivos que no van a entrar en esta dinámica, ¿sí?
que todos van a estar muy posiblemente en la configuración de bienes meritorios, porque todavía no tenemos esa, digamos, esa contundencia de lo que deben ser los bienes colectivos, lo que representan los bienes colectivos en los países desarrollados. En nuestro país eh, carecemos de una presencia importante, tanto de bienes intangibles como materiales, de estos bienes colectivos. Y quiero siempre marcar este elemento para que eh, mm, el contexto nos ayude a entender la dinámica que puede tener hoy la política fiscal en el país. Pues bien, entonces, en esa economía de mercado, pues hay unos bienes y servicios que están ofrecidos a través de un sistema de precios y de un juego permanente de, ¿qué? De la oferta y la demanda. Y en ese sentido, en esa economía, también vamos a tener una cantidad de factores productivos y otra dinámica marcando las preferencias para adquirir los bienes y servicios que producen esos factores, esas empresas o esas industrias. Entonces el mercado va a estar matizado principalmente por unos bienes que son de carácter privado, no por la presencia de bienes colectivos. En la economía de los países desarrollados, lo que marca un factor diferenciador de esas economías es la presencia de bienes colectivos, la grandes apuestas. Es decir, nosotros todavía aquí nos pensamos si es importante o no seguir haciendo el metro en Bogotá. Decimos que eso es muy costoso para el país, ¿sí? Pero en los países desarrollados eso no es una discusión. Eh, eh, Se entiende que la construcción de esos bienes colectivos es un jalonador de la dinámica de los mercados también privados. En Colombia todavía la dinámica de los mercados está jalonada por los actores privados y no por la esencia natural que tiene la importancia de la inversión pública. Entonces, a eso me refería con esta configuración que nosotros empezamos a matizar a la hora de mirar el contexto de nuestro país y lo que puede ofrecernos la hacienda pública. Bien, entonces recuerden que tenemos tres grandes propósitos para proveer esos bienes colectivos. El primero de ellos tiene que ver con la redistribución. Aquí los vamos a resumir. La redistribución trata siempre de pensarnos en una equidad para población, en que los recursos puedan estar al alcance, digamos, de todos los actores del mercado, pero también en la estabilidad económica. Entonces empezamos a configurar algunos aspectos como los precios, las tasas de interés, la rentabilidad de capital, unas condiciones, y aquí hay que ser muy, muy cuidadosos con esto, porque a veces nosotros tenemos una mirada muy subjetiva acerca de las condiciones en las que producen las empresas. Seguramente yo comparto con la mayoría de ustedes que el Estado debería de generar más condiciones. Lo he venido marcando que nuestro país es un país en vía de desarrollo y que no tiene unas grandes apuestas para estas dinámicas del aprovisionamiento de bienes colectivos. Sin embargo, a veces las empresas no son conscientes de las condiciones, las pocas condiciones que ofrece el Estado para que se produzca riqueza por parte de esas empresas, sino que asumen como que esa riqueza es producida por sí sola. Y bien, ahí tiene un acompañamiento en esa tensión, digamos, de factores que son económico-políticos. Aparece una dimensión que es especialmente social, que conduce al tema de su desarrollo y que está enmarcado en la calidad de vida y en el bienestar general de la población. Vamos a contar un poco estos propósitos desde el punto de vista que nos interesa para esta charla y tiene que ver con, bueno, y esto en la gestión tributaria, cómo se va a materializar. Pues bien, en el tema de la redistribución de rentas, miren la redistribución de rentas. ¿Cuál es la gran apuesta del Estado en la redistribución de rentas? Ustedes dirán, bueno, captar recursos a través de los impuestos e invertirlos para favorecer a las personas que tienen menos acceso a esos recursos. Esa podría ser la dinámica general, pero aquí vamos a marcar esa redistribución solamente desde el punto de vista de la política fiscal en la gestión tributaria. Miren entonces, hay cuatro maneras de hacer redistribución de rentas. La primera, reparto personal. Básicamente, aquí estamos hablando de dos impuestos que nosotros hoy consideramos los más onerosos en el sistema tributario. El impuesto de rentas y el impuesto al patrimonio.
estos impuestos en el reparto personal de rentas, se supone que van a pagar estos impuestos las personas que tengan mayor renta, mayor capacidad para generar renta y las personas que tengan mayor capital, mayor patrimonio. Y si estas personas pagan, pues lógicamente estamos generando una dinámica de redistribución para que estos recursos pues no se queden concentrados en estas personas que pues la economía ha permitido, digamos, que se planteen como los más favorecidos en el mercado. Pues bien, entonces en el reparto personal de rentas, claramente la apuesta desde la política fiscal va a ser disminuir ese ingreso global de esos segmentos más potentes o más poderosos o más ricos, para hablarlo directamente, de la población y reasignarlo a segmentos menos favorecidos. Entonces las dinámicas para el pago de estos impuestos, pues ustedes ven que es más asequible para personas que no tienen esa capacidad y en Colombia, pues esa base de, de la población que tributamos renta, pues ha crecido, pero todavía hay un buen número de personas que no declaran renta, ¿sí? O que no tienen que pagar impuestos al patrimonio. Y estas personas, desde la misma política, ya estamos haciendo ahí una dinámica de redistribución, porque ya esas personas no van a estar obligadas, digamos, a pagar este tipo de impuestos. En el reparto funcional de rentas, miren, vamos a dar como ejemplo el castigo que se da a las rentas provenientes del capital, favoreciendo las rentas provenientes del trabajo. Recuerden que eh, pues ustedes lo han configurado a la hora de mirar un poco la actividad económica. Aparece una que se llama rentista de capital, y ese rentista de capital pues realmente es aquel que pone a trabajar el capital por él, pero no está utilizando el capital para generar negocios, para generar trabajo, para generar empresas. Eh, y ese reparto funcional lo que trata es de motivar algunas empresas y algunas actividades que considera el Estado que son claves para hacer sinergia, para hacer una dinámica en los mercados, para favorecer, digamos, eh, la movilidad de los mercados, pues les va a dar unos descuentos. En los últimos años se ha marcado mucho esto en tema de los impuestos eh, que favorecen a las actividades del turismo, las actividades del arte, las actividades de la cultura. Ese tipo de actividades, digamos, tienen unos beneficios importantes que están dibujados aquí con el reparto final de rentas, incluso a las organizaciones que se dedican a la educación superior. Por ejemplo, en Colombia ustedes saben que la educación superior eh, es sin ánimo de lucro, es decir, que no pueden los que han generado este tipo de instituciones repartir utilidades para sí mismos, sino que tienen que reinvertirlas en el funcionamiento de estos servicios que son de naturaleza pública. Pues bien, ahí están haciéndose en la dinámica, digamos, de lo que obedece a la política fiscal, a la dinámica de la tributación, pues se está haciendo un reparto funcional de rentas, favoreciendo y dinamizando eh, mm, algunos sectores que se consideran claves. Estos los he mencionado que han sido la tendencia en los últimos años, pero ustedes saben que históricamente el sector en el que más se ha dinamizado ese reparto funcional de rentas ha tenido que ver con, eh, aquí se ha privilegiado al sector financiero y al sector de la construcción, ¿sí? Que en los últimos años está un poco golpeado porque ya no tienen las mismas exenciones. La reforma de este gobierno dejó de lado unas buenas exenciones que tenían estos dos sectores principalmente, pero eh, pues ha promovido unas actividades como las que hemos marcado, que tienen que ver más con la generación de intangibles que con tangibles. El reparto sectorial, la idea es que eh, la renta nacional se pueda distribuir a otras entidades geográficas. Entonces, eh, la idea es reorientar esas rentas para que lleguen a departamentos y municipios deprimidos. Entonces, hay, por ejemplo, todo un sistema eh, que se llama el Sistema General de Participaciones, que permite la utilización de esa renta nacional para atender las condiciones
de mayor equidad para estos departamentos y municipios que requieren recursos para nivelar esas condiciones de desarrollo que hemos marcado. Y finalmente el reparto entre agregados económicos, eh, pues hace alusión principalmente a cómo estimular el ahorro, a desalentar, por ejemplo, el consumo, ¿sí? Y a lograr distintos efectos de tipo económico. Aquí hay medidas que tienen propósitos no necesariamente para la economía, por ejemplo, los impuestos que se han dado a las bolsas de plástico para que nosotros asumamos una mejor postura sobre el uso de los plásticos de un solo uso, eh, para nosotros también empezar a tener una dinámica sobre el tema de la sostenibilidad ambiental. eh, y ahí van apareciendo ciertas medidas. Miren, ahorita la norma que permitió, digamos, fijar en los productos los temas del alto consumo de azúcar o alto consumo de ciertas de ciertas sustancias que están presentes en la mayoría de nuestros productos comestibles y que pueden estar en contra de la salud. Entonces, este tipo de medidas que son complementarias a las fiscales, pues nos ayudan a mirar un poco cómo esa hacienda pública va alentando, ¿cierto? No solamente es alentar el ahorro, sino alentar unos comportamientos positivos para la salud, para la sostenibilidad y desalentar unos comportamientos negativos del consumo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que aquí, en teoría, eso está muy bien planteado, pero cuando lo llevamos, por ejemplo, uno de los productos que tienen un impuesto bastante alto es el de los licores, el de los cigarrillos, ¿sí? Pero en Colombia, digamos que el comportamiento del consumo de este tipo de productos es inelástico. Ahí no vamos a ver, digamos, unos cambios significativos. Le podemos subir mucho más a los cigarrillos y seguramente la gente seguirá consumiendo la gran cantidad de cigarrillos que consume en Colombia. Le podemos subir mucho más a los licores y la gente seguirá consumiendo licores, inclusive pues en los periodos de depresión, que uno considera que estos temas que este tipo de productos no deberían de consumirse, pues al contrario, aumentan, ¿no? Entonces, pero esa es la consideración de la función de redistribución y mire cómo está ligada de una manera directa a esa agencia tributaria que hemos planteado. En la función estabilizadora vamos a referirnos a algo que nos ayudó a entender el señor Keynes en su momento. Recuerden que con la gran depresión económica que se genera en Estados Unidos, aparece el general Keynes planteando un modelo que también era un modelo capitalista, pero un modelo en el que el Estado debía intervenir de una manera de una forma más importante de la que venía haciendo, entendiendo un poco algo que incluso está en la Biblia, ¿no? Si a mí me dicen un precursor de Keynes, yo digo nada más y nada menos que el señor Josué, que fue el cristiano por allá, eh, perdón, el cristiano, no, el judío, en esa época todavía no había llegado Cristo, era un judío que estaba al servicio del faraón y que pudo comprender un sueño que que había tenido el faraón. El faraón se había soñado con 5 vacas gordas y después con 5 vacas flacas. Y Josué nada menos y nada más interpretó algo que Keynes interpretó después de 1930, y es que íbamos a tener unos periodos en Egipto, pues para interpretar el sueño. Eh, en Egipto iban a haber unos periodos de muy buenos resultados, de riqueza, digamos, de los recursos, pero que después iban a haber unos años difíciles. Entonces, Josué le dijo al faraón, hay que crear unas bodegas para guardar, ¿sí? Aquí Keynes fue al revés. Keynes ya está en el periodo de vacas flacas y lo que le dice al sistema económico, le dice, bueno, no hay, estamos en vacas flacas, pues el Estado es el que tiene que invertir, liderar la economía. Eso de Keynes, si a mí me dicen, porque a veces eh, algunos críticos pues, de Trump dicen, no, que es la economía clásica de Adam Smith, no, yo digo que Trump es más keynesiano que cualquiera. Él lo que quiere es que el Estado vuelva a tomar las riendas
de la economía y que ayude a los grandes inversionistas a desarrollar negocios. Y esto es lo que al final Keynes alcanza a lograr como una práctica importante y que ha demostrado en el tiempo eh, que pues ha sido clave porque lo que hoy tenemos de China, lo que podemos tener con Japón, lo que tenemos hoy en, en algunas economías desarrolladas que no eran tradicionales, pues ha sido claramente una inversión muy fuerte del Estado en capacidades de bienes públicos o bienes colectivos para jalonar una dinámica de los mercados privados. Y eso pues ha permitido tener unas condiciones de estabilidad para estas economías. La idea es que en la política eh, de, desagregada de la hacienda pública siempre se conserve esta visión estabilizadora y cuando pues la situación así lo amerite, pues sea el Estado el gran protagonista para generar ese jalonamiento que requieren las economías, no solamente en procesos de producción de bienes colectivos, sino también en la generación de exportaciones, ¿sí? O la protección, incluso, miren la protección que hoy hace Estados Unidos con sus aranceles, pues como les digo, estas son medidas más keynesianas que clásicas de Smith y de Ricardo, ¿no? Esto aquí le estamos apostando a una frase eh, que hace Richard Wood sobre este tema, una baja en el precio internacional de un producto básico de exportación o un deterioro en los términos de intercambio en el comercio exterior de un país en vía de desarrollo, entraña desajustes más complejos en sus economías que requerirían programas de ajuste diferentes a las tradicionales de operación de los instrumentos de la hacienda pública compensatoria de tipo keynesiano. Y ahí aludimos que a veces hay ciertas experimentaciones que se han querido marcar eh, por países en desarrollo y que no han sido suficientes para superar esas brechas que se tienen con esos países desarrollados. Es decir, no han generado ese bienestar. Para que haya un país desarrollado, pues el tema es que la economía ha permitido tener una mejor calidad de vida y un bienestar general de la población y todavía nosotros en Colombia pues tenemos una situación muy bien descrita por Richard Good desde el año 84. Ok, en materia de desarrollo, tendríamos que decir que además de esa estabilidad, se requiere una gran apuesta porque pues esos impuestos, esa parte fiscal, le apueste realmente a medidas que favorezcan la expansión de la economía, ¿sí? A medidas que desencadenen pues una mejor calidad de vida de las personas, una mejor calidad de vida de los habitantes y por ende que también haya una, unas condiciones, digamos, que sean adecuadas para la gran mayoría de las personas, ¿sí? Aquí, aquí no, mire que Hacienda Pública no está apostando que nosotros tengamos un modelo comunista, socialista, no. O sea, en los países desarrollados, el tema pasa porque precisamente son desarrollados porque el que está en menos nivel económico, ¿sí? Tiene unas condiciones de vida adecuadas, ¿ok? Entonces, lo que a nosotros a veces nos parece lejano en nuestro contexto, pues en otros países, ustedes han visto que los migrantes se van a otros estados y en 5 o 10 años, trabajando muy fuertemente, lógicamente, pues pueden conseguir muchas más cosas de las que podían haber conseguido en 5 o 10 años acá en Colombia. Y eso hace parte, digamos, de las condiciones de vida que tienen estos países, ¿no? Las principales funciones entonces de la hacienda pública en esta apuesta por el desarrollo, retomando a Heller, tienen que ver con proveer un ahorro necesario para financiar el incremento de ese capital, contribuir para evitar los desequilibrios de origen interno y externo en la economía, y finalmente para crear condiciones de equidad dentro del proceso de desarrollo que lo hagan más justo, más equitativo. Básicamente en esta línea del desarrollo, pues
hay una apuesta. Por eso les decía que los bienes colectivos no pueden ser solamente pensados en bienes como físicos, sino bienes y servicios eh, que son lógicamente materiales, pero que también son inmateriales. Y entonces aquí vamos a tener muy presente, digamos, toda esta línea de la educación, la ciencia, la tecnología, en la que estamos, en este caso, trabajando algunos de nosotros, pero que también debe ser acompañada con unas decisiones de infraestructura física, que no se piense en las condiciones del corto plazo, o sea, la plata que el Estado colombiano le metió a la línea muy seguramente hubiera servido para hacer unos 3 metros de Cali, el de Medellín, perdón, el de Barranquilla y seguramente el metro de Bogotá. ¿Sí? Pero nosotros todavía le apostamos al sistema de transporte a través de carreteras, la carga a través de carreteras. Eso nos genera un desequilibrio y una desventaja en las condiciones de ser competitivos frente al mundo. ¿Sí? Está demostrado, por ejemplo, eh, que vale lo mismo traer carga desde China hasta Barranquilla, ¿sí? Es mucho más económico traer eh, una, se me olvida el nombre de estos, eh, un contenedor de 40 toneladas, uno lo puede traer imagínense, de la China a Barranquilla y es pasando por el canal, o sea, ya ha tenido que pagar hasta el paso por el canal. Y sale 3 veces más económico que tomar ese mismo contenedor y llevarlo de Barranquilla hasta Bogotá. ¿Sí? Entonces, esas condiciones pues pasan por una apuesta que ha sido muy limitada de lo que podemos nosotros lograr en materia de provisionamiento de bienes colectivos para nuestro país. Eh, en ese sentido, entonces, la gran oportunidad que tuvimos nosotros fue precisamente una nueva constitución, la constitución del 91, que ustedes ya saben, pues que ya es una constitución más joven, todavía no es una constitución madura, pero es una constitución joven, y que particularmente tiene un capítulo, perdón, un título que es el título 12. El título 12 habla del régimen económico de la hacienda pública. Pues bien, ya si ustedes me dicen, bueno, todo esto que hemos hablado de los propósitos de la hacienda pública, todo lo que hemos hablado de la conceptualización de la hacienda pública, todo lo que hemos hablado de los bienes colectivos, se fundamenta constitucionalmente en Colombia en este título 12. En este título 12 hay unas condiciones generales para el manejo de la economía colombiana. Eso hay que trabajarlo muy bien en el capítulo 1. El capítulo 2 habla de los planes de desarrollo. El capítulo 3 habla del presupuesto. Y realmente la planeación y el presupuesto son dos de los tres instrumentos de la hacienda pública en nuestro país. El tercero sería la contabilidad pública. Y además de esos 3 primeros capítulos, tenemos un cuarto capítulo que habla de la distribución de los recursos y de las competencias. Mire que ahí está haciendo realidad todo. Entonces, en planes y presupuestos, estaríamos pensando en los ingresos, los gastos, ¿sí? En la distribución de recursos y las competencias, miren que ya está aplicándose un poco el tema de los propósitos con la redistribución. En la finalidad social del Estado y los servicios públicos hay una apuesta a la estabilidad y al desarrollo económico y la banca central, que para mí es uno de las ganancias más importantes que tuvo el Estado colombiano. Si a mí me preguntan miren, si hay un país en Latinoamérica que ha tenido unas coyunturas políticas y sociales graves en Latinoamérica es Colombia. Pero si a mí me preguntan por qué Colombia no genera permanentemente crisis como la que tuvimos hace unos años, como con el estallido social y otras situaciones de ese orden, y que esos estallidos, el estallido social, pues al final eh, no generó lo que generan en otros países de Latinoamérica. En otros países de Latinoamérica un estallido como el que vivimos tenía que haber dado la terminación anticipada del gobierno de Duque, ¿sí? Pero acá no pasan esas cosas. Y si a mí me preguntan la razón poderosa institucionalmente para que no pase eso, es que después del 91, la banca central asume 3 de las 4 políticas macroeconómicas de las que interviene el Estado colombiano. Y eso ha protegido de una manera muy importante los mercados
Y al final, si el mercado está andando bien, por más que socialmente tengamos dificultades como las que vimos que fueron graves en el estallido social de Colombia al que estamos aludiendo y al que Cali pues particularmente tuvo una situación bastante tensa y crítica, eh, no han llegado, digamos, a desequilibrar el estatus político-económico del país, ¿sí? Y eso ha sido básicamente, desde el punto de vista técnico, yo lo explico de esa manera, a que la banca central ha tenido en sus manos eh, las principales políticas para la intervención económica del país. Es decir, que el gobierno de turno no es el que interviene y no es el actor principal en la economía. Algunos lo plantean de esa manera. Lógicamente, cada gobierno tiene una intervención importante. Además, en la banca central, acuérdense que hay un representante del gobierno que es el ministro de Hacienda. Además, el presidente cada 4 años, los codirectores del Banco de la República duran 8 años y cada presidente tiene la oportunidad de cambiar alrededor de 2 codirectores. Este presidente actual ha cambiado 3 codirectores, ¿sí? Que en estos días, en la pasada reunión, pues para mirar tasas de interés se quejaba de que la primera codirectora que cambió, pues aparentemente no era afín al gobierno, sino era más afín al ministro de Hacienda de ese momento. Pues bien, la banca central ha permitido una estabilidad importante y lo vamos a considerar aquí en esta otra diapositiva. Miren, de las 4 políticas económicas de intervención que tiene el Estado, eh, en cualquier Estado, en Colombia, 3 de esas políticas las maneja directamente el Banco de la República, ¿sí? Y eso tiene que ver entonces con la política monetaria. Ahorita acaba de recortar un poco más las tasas de interés el Banco de la República, eh, con la tasa de interés que viene bajando, eh, mm, no eh, digamos, no con la rapidez que quisiera el gobierno de turno, pero ha venido bajando esa política crediticia de las tasas de interés y eso ha generado pues unas dinámicas bien interesantes para que el mercado tenga esa estabilidad de la que estamos refiriéndonos. Pero también en la apuesta de la política monetaria vemos cómo nosotros pasamos de una inflación que había llegado a superar los 2 dígitos a un control de inflación que el año pasado pues estamos cercanos al 5% y que pues las apuestas es que esta inflación todavía sea aún más moderada a pesar pues, de muchas situaciones que han impactado desde la política internacional a nuestra economía, pues la inflación sigue siendo una inflación controlada y eso pues es un síntoma pues de una salud para estos mercados. Y la política cambiaria que tiene que ver con las tasas de representación del mercado, cómo nosotros empezamos a tener esa relación con las otras monedas que tienen una mayor o menor fortaleza con la nuestra y también se convierte en un factor que impulsa eh, a la apuesta eh, de las exportaciones, ¿sí? Pero que también estimula, por otro lado, ese hecho de los migrantes para mandar esas remesas para el país. Pues bien, estas 3 políticas macroeconómicas en Colombia las lidera, las dirige el Banco de la República y no las lidera o las dirige eh, a punta de decretos. No, esto no se dirige de esta manera, esto lo dirige como banco con recursos. ¿Y cómo así que con recursos? Pues la TRM hoy es la TRM porque en su momento el Banco de la República toma las decisiones reales de comprar divisas o de vender divisas. En su momento, la política de la tasa de interés es la que hoy ostenta el país gracias a que el Banco de la República toma la decisión de prestarle a esos bancos de segundo piso pues los recursos necesarios para desarrollar sus sistemas crediticios. En su momento, el Banco de la República controla la inflación también por
controlar la cantidad de dinero circulante en el país, que es una de las medidas que impulsan la inflación. Eh, en otros países, miren lo que pasó en el país vecino, Venezuela, que pues el Banco de la República generó tanto papel moneda que al final destruyeron la moneda. ¿Sí? Eh, había tanta moneda, acuérdense cuando hace unos años llegaron en oleada más venezolanos de los que están llegando ahora, y lo que primero traían y traían una cantidad de fajos de billetes y le regalaban a la gente, pero la regalaban era como pidiéndole pues a cambio de ellas algo de dinero para subsistir en esos primeros días, pero ese papel terminó valiendo nada y eso es producto de que no hubo eh, un manejo adecuado de la política monetaria en ese país. ¿Sí? En otros, en países, por ejemplo, como Ecuador, al final también se ha hecho una dolarización controlada, la que hicieron en el país vecino. En Venezuela hoy tenemos dolarización, lo que pasa es que no está controlada. Eh, y así una dinámica en la que el Banco de la República tiene unas condiciones que a nosotros a veces nos parecen intangibles o parece que esas condiciones no las tuviéramos como muy presentes a la hora de hacer negocios, pero resulta que si no están dadas esas condiciones, pues muy seguramente gran parte de los negocios que se hacen en el país, pues no se pudieran hacer. ¿Sí? Y finalmente hay una política que es la política fiscal, que esa sí no se la podemos quitar al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque en la política fiscal precisamente estamos hablando de esos ingresos, de esos gastos y esa deuda pública que debe controlar el gobierno nacional. En esa política fiscal, pues vamos a tener el liderazgo del gobierno nacional y vamos a tener una incidencia directamente en ese comportamiento también de la economía, ¿sí? Porque si esa política fiscal ha sido, digamos, dirigida de una determinada manera, pues eso va a tener ciertos resultados, que era como los que veíamos ahora cuando planteábamos un poco el tema de la redistribución. Entonces, la política fiscal siempre va a tener unas intenciones que están cobijadas, digamos, con los fines sociales del Estado, pero el Estado a su vez tiene gobiernos de turno que van a tomar y a definir esos objetivos para los periodos de tiempo, ¿no? Y ese es el sentido que yo quiero que hoy empecemos a materializar en esta charla, porque nosotros realmente podemos acceder a gran información de esa política fiscal antes de que ocurra, ¿sí? Eh, a mí a veces me preguntan, bueno, ¿y cuáles son, eh, qué podría pasar hoy en Colombia? O sea, acuérdense que hace rato que no pasaba que ha habido dos gobiernos en los que la política fiscal no se aprobó. Duque, eh, que acuérdese que se utilizó esa reforma tributaria como el detonante del estallido social, pero digamos que al final el gobierno retiró su reforma tributaria. En cambio, ahorita con Petro había unas condiciones que consideraba justas y adecuadas el gobierno, las defendió en el Congreso, pero el Congreso no se las aprobó. ¿Sí? Parte de esas decisiones, de esa reforma tributaria que no fue aprobada, pues han sido materializadas con otros mecanismos que la legislación ha permitido y ustedes han visto pues que hay un control constitucional para eso. Pero esa política fiscal responde a unos propósitos y a unas necesidades que están descritas y dibujadas en algo que es el plan de desarrollo de este gobierno. Es decir, que estas políticas no son etéreas, sino que siempre van a tener una sintonía con los propósitos, como lo decíamos desde el comienzo, del sector público. Y el sector público va priorizando sus propósitos también dependiendo de los actores que manejan eh, los asuntos de estas instituciones del Estado. Pues bien, con eso entonces llegamos a un panorama en el que nosotros queríamos plantear varias cosas. Aquí tenemos tres enlaces. A mí me gusta siempre en estos ejercicios quedarnos con algunos enlaces
que nos ayuden a mirar ciertas características de cómo se viene comportando, en este caso, la política fiscal y qué podemos nosotros ir anotando para beneficio propio desde el punto de vista de esa hacienda pública como agencia tributaria, entendiendo que eh, todas las medidas que se den en la política fiscal, ojo, todas las políticas de aquí inciden en los negocios, todas esas cuatro políticas o macropolíticas inciden en los negocios, pero la política tributaria está más ligada con la política fiscal. Sin embargo, acuérdense, insisto, no pueden dejarse o no se pueden perder de vista esto. O sea que la principal fuente para mirar esas políticas monetaria, crediticia y cambiaria, pues es el Banco de la República. Y también tener un poco el perfil, porque aquí hay un tema que llama la gobernanza, y es, en la gobernanza hay actores, grupos de interés, y uno va anotando, digamos, las tendencias con base en las posiciones que tienen esos actores, esos grupos de interés, y la forma en que intervienen y cómo se están tomando decisiones. Pues el Banco de la República es sujeto hoy de estudio para asuntos de la economía, y las empresas, las grandes empresas hoy tienen en consideración gran parte de las medidas que se toman en el Banco de la República. Entonces eso no lo podemos dejar a un lado, sino que en este asunto de la Hacienda Pública como agencia tributaria, pues la política que más tiene relación es la política fiscal, que fue la que marcamos en los temas de redistribución, en los temas de estabilidad, en los temas de desarrollo. Y en esos temas, pues esa política fiscal va a tener un seguimiento que se puede observar desde el punto de vista transnacional, porque ya dijimos que el tema pues, de la hacienda pública ya no es un asunto del mercado nacional o de lo público por lo público, sino que es un relacionamiento entre lo público, lo privado, lo nacional y lo internacional. Entonces, por ejemplo, en el Banco Interamericano, eh, yo los invito a que hoy ya podemos, las redes sociales a mí me gustan mucho, me gustan las redes sociales. El enlace que no era. Bueno, voy a hacer este que parece que me quedó un enlace viejo. De una vez lo voy a cambiar porque es bueno. Copiar. A ver qué pasó aquí. Ah, no, ahí está. No, no sé qué pasó ahí. Ahorita lo miramos. Entonces, este enlace, este primer enlace, miren, habla de la gestión fiscal. Estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué vamos a meternos a hablar del Banco Interamericano de Desarrollo? Los bancos, sí, a veces no somos conscientes de eso, pero los bancos direccionan comportamientos en los mercados, ¿sí? Eh, Porque no solamente prestan la plata a mayor o a menor interés, sino que cuando lo prestan a menor interés, lo prestan con unas condiciones. Pues bien, el Banco Interamericano de Desarrollo hace lo propio, pero a nivel macro, porque es el que le presta a los estados. Y entonces, cuando le presta a Colombia, lo presta con ciertas condiciones. ¿Ok? Este momento que vive el país de coyuntura es un momento en el que está creciendo el endeudamiento. ¿Ok? No solamente a nivel nacional, sino a nivel incluso local y territorial. Cali acaba de hacer un proceso de endeudamiento bastante importante, autorizado por el Consejo Municipal. Y ese endeudamiento entonces debe suponer la atención de ciertas condiciones que ponen las partes que otorgan estos créditos. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo como gran prestamista, entonces miren que por aquí en esta página uno puede ver, bueno, cuál es el enfoque, siempre pensando en direccionamiento, miren, de la gestión fiscal, en apoyo al tema de descentralización de los gobiernos subnacionales también, les interesa mucho. Mira la línea de acción del Banco Interamericano de Desarrollo en materia fiscal, mejorar el diseño y la estructura de los sistemas tributarios, ¿sí? eh, Promover que sean simples, progresivos. Porque ahorita muchos están aludiendo que el tema de la progresividad en los impuestos es un tema de este gobierno. No, este es un tema estructural a la hora de mirar pues la política fiscal. Eh, y incluso, para decirlo, o sea, eh, mm, este gobierno se caracteriza por tener una apuesta de progresividad eh, en tema político,
pero esa misma progresividad no necesariamente es la misma en temas de impuestos, ¿no? Mire aquí, entonces, no distorsionante, siempre tratando de no interferir en la economía, porque esa es la postura que tiene el Banco Interamericano. La modernización institucional y tecnológica va a ser clave, digamos, apoyada por ellos. El tema de los datos, el acceso a los datos tributarios, administrativos, la información de terceros, ¿sí? Miren el tema de la tributación, la economía digital, la reducción de la depresión. Entonces, yo quiero que vayan observando que estas líneas de acción del Banco Interamericano de Desarrollo son las líneas que están marcando todos los temas de coyuntura en los que nosotros nos movemos para hablar de impuestos en Colombia. ¿Sí? Mire entonces temas relacionados con la gestión. Aquí en el gasto público, ¿cuáles van a ser las grandes apuestas que quieren promover en el gasto público? Entonces, le prestamos dinero, pero ¿para qué? Para que se promueva un tema de desarrollo sostenible y equitativo, por ejemplo. Entonces, aquí hay un compromiso. Cuando nosotros vemos que las grandes empresas del país hoy están haciendo sus informes de sostenibilidad, esas grandes empresas están haciendo esos informes de sostenibilidad porque quieren estar en el marco internacional y tener una sintonía, digamos, con los grupos de interés, ¿sí? Que cada vez tienen una respuesta mayor a estos temas de la sostenibilidad del planeta. Miren lo que pasó ayer, ¿no? Todavía los negacionistas seguirán diciendo que no hay cambio climático, pero ayer vimos en plena primavera en París, pues una granizada tremenda y sin mencionar pues las granizadas que hemos visto en Colombia. Recuerda que en Colombia nosotros no tenemos estaciones y en Colombia hemos visto granizadas en los últimos años cada vez más frecuentes, ¿sí? Eh, y eso, pues, ¿de qué está hablando? Pues de que el clima, digamos, que tenía un comportamiento homogéneo en ciertas temporadas y en ciertas regiones del mundo, ya no es tan homogéneo, sino que al contrario se ha vuelto un clima bastante heterogéneo y eso incide en el mercado, porque entonces las decisiones de la empresa pues van a ir cambiando, porque el clima nos va a ir afectando y hay que responder y prepararnos para esos climas, ¿sí? Mire, Cali pues es un ejemplo de ello. En Cali de un aguacero duro inmediatamente genera un impacto en nuestra comunidad, ¿sí? Nosotros hemos tenido respuestas frente a eso en muchas dinámicas, pero todavía no estamos preparados para las grandes lluvias. Esta ciudad es más preparada, digamos, para la parte del sol y eso, si acaso. Pues bien, en materia de inversión, entonces miren, siempre se va a hablar de la eficiencia, siempre se va a hablar de la técnica en el gasto, se habla de la transformación digital para la gestión, se habla de los procesos presupuestales, mejorando la planificación en el mediano y en el largo plazo, generando evidencias de resultados. Se habla de favorecer o de fortalecer la inversión pública y las asociaciones público-privadas. Miren, o sea, esto no se lo inventó tampoco Duque o Santos o el señor Uribe, ¿no? O sea, son temas que ya están direccionados desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que es nuestro principal prestamista en el mundo, ¿no? La gestión de compras públicas para mejorar la eficiencia y la transparencia de los recursos, la asignación y la limitación de funciones, en lo subnacional, miren cómo se fortalecen las instituciones que son responsables, el tema de la autonomía fiscal, el diseño de sistemas de transferencias, la gestión financiera pública para mejorar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, y en lo macrofiscal, miremos, por ejemplo, está la planificación fiscal del mediano plazo, las reglas fiscales que ahorita están muy de moda, ahorita vamos a hablar en el segundo enlace de eso, la rendición de cuentas sobre los resultados, el ahorro de los recursos públicos, el tema de la gestión de la deuda y de los riesgos fiscales. Por acá al final, mire, en gestión fiscal verde, que es un tema pues que eh, yo estoy ahorita próximo a presentar mi candidatura como doctor en sostenibilidad y pues es un tema que a mí me apasiona mucho, entonces cada uno va siguiendo lo que quiere aquí, ¿no? Si quiere, sigue en las redes sociales, ustedes pueden seguir la gestión fiscal. A mí me salen todas las noticias de gestión fiscal que tienen que ver con el IABD y cómo nosotros
revisando esas noticias en el generador de ellas, pues vamos encontrando pautas de lo que va sucediendo, de lo que va desprendiéndose en nuestro país. O sea, esto todo está marcándonos la agenda pública nacional. Entonces, mire que aquí nos hablan de diseminar conocimientos de la política y la gestión fiscal para atender los desafíos del cambio climático, que ahorita lo mencionaba, desarrollar instrumentos y metodologías para incluir aspectos climáticos en la gestión fiscal, brindar asistencia técnica para las acciones climáticas en los proyectos de política fiscal y desarrollo y gestión, y fortalecer las capacidades y conocimientos de las contrapartes nacionales, particularmente los ministerios de finanzas, en temas de cambio climático y sostenibilidad. Aquí señalar algo que pues después lo vamos a mirar en otra invitación que pueda yo tener aquí en este espacio, que tiene que ver con otra charla que ya tengo montada para apostarle aquí al fortalecimiento del salón contable y tiene que ver con la agenda de la sostenibilidad empresarial y cuáles entonces pueden ser esas prioridades a las que nosotros podemos ir apostando. Pero ahorita yo quería estar más de la línea de lo que es un ejercicio más natural de nuestro contexto pues de salón contable y que siempre ha tenido marcada, digamos, una línea muy tributaria y en ese caso apostar desde esta mirada de la hacienda pública. Bueno, ahí se plantean esas iniciativas y esto pues, como les digo, eh, hay una agencia que nosotros podemos seguir en redes sociales y en las que nos van llegando noticias, ya sea noticias de redes que son más pequeñitas o ya las noticias que le llegan a uno al correo electrónico. Entonces yo tengo yo estoy adscrito pues eh, en estos enlaces del BID para conocer de primera mano las grandes apuestas, transformaciones, delimitaciones, definiciones y particularmente en el tema pues verde que me interesa aún más. En la misma diapositiva, entonces, quiero que veamos, tengamos tres enlaces. El segundo enlace tiene que ver con la CARS. Este es un enlace que yo, de las cosas que pudimos lograr en esta reforma del programa de contaduría fue introducir un nuevo curso que se llama Hacienda eh, y Contabilidad Pública. Ese curso, pues, lo primero que yo hago en ese curso es mostrar el último informe de la CARF. Entonces, ¿qué es la CARF? Es el Comité Autónomo de Regla Fiscal y es un tema que se ha vuelto muy de moda para nosotros. ¿Por qué? Porque a cada rato le están diciendo a este gobierno que se va a superar la regla fiscal, que no está cumpliendo con la regla fiscal. Pues bien, ¿quién vigila eso en Colombia? Este es un organismo autónomo, ¿sí? Es un comité autónomo que hace frecuentemente informes sobre la regla fiscal. Miren, entonces aquí misión de asistencia, el análisis del cierre fiscal del 2024, el seguimiento fiscal hasta abril del 2025. Mire que, ojo, están tomando eh, información muy reciente. Voy a buscar esa del 2025 ahorita que va a aparecer, un momentico. Ya, seguimiento fiscal abril 25. Ese, miremos eso. Mire, por ejemplo, este documento. Entonces, yo, le, yo les digo a mis estudiantes, comencemos con este documento y tratemos de entenderlo, le digo yo. Entonces empezamos a revisar un poco lo que se plantea ahí y se nos empieza a hablar de varias cosas que a veces se nos pueden hacer difíciles. Y la idea es que en el curso vamos solucionando aquellos aspectos que requerimos para entender un informe como el de la CAR. Mire, aquí entonces, seguimiento al recaudo tributario bruto a febrero. Mire cómo se están comportando nuestros impuestos, eh, porque algunos han creído que el recaudo se ha caído. O sea, una cosa es la eficiencia en el recaudo y otra cosa es que el recaudo se haya caído, ¿no? Mire, las cifras que tenemos son parejas, ¿no? 2025 estamos en la misma cantidad del año pasado, o sea, no hay una caída dramática. El 2024 estuvo por encima eh, en todas las desgloses. Ahora, miren, aquí ya se van marcando ciertas cosas. Cuando se miran las cifras de impuestos,
aquí tiene uno que resaltar renta. Miren que renta termina siendo casi que la mitad de los recursos. El segundo gran impuesto es el impuesto del IVA, ¿sí? Acuérdense que este es un impuesto directo, este es un impuesto indirecto. Este es un impuesto muy progresivo, se supone que tiene en cuenta las condiciones del contribuyente. En cambio, este castiga a cualquiera, o sea, no tiene en cuenta la equidad. Aunque algunos dicen, bueno, si yo no tengo cierto tipo de ingreso, pues no voy a comprar cierto tipo de cosas. Pero aquí en Colombia, ustedes saben que la gente, no importa el ingreso que tenga, compra cosas que pueden ser eh, más asequibles para personas de otros estratos, ¿sí? Entonces, pues no aplica tanto eso. El IVA es realmente uno de los impuestos más regresivos pues, que hay, y es el segundo, la segunda fuente nuestra. Tercera fuente, a pesar de lo que algunos piensan, pues que ya con la globalización no tenemos grandes ingresos de aduanas, pues todavía sigue siendo la tercera fuente. Miren, la mitad casi del IVA eh, se, se recibe o se recauda por ingresos provenientes de externos, es decir, aduanas. Y por acá hay algo que siempre han querido quitar, inclusive en su momento la Asociación de Banqueros en Colombia, Bancaria, estuvo, me acuerdo que era María Mercedes Cuellar la directora, que había sido codirectora del Banco de la República y todo eso, presidenciable en algún momento, decía que había que acabar con el 4 por mil. Pues bien, eso hoy es difícil decir eso. ¿Por qué? Porque hoy representa, mire, 3.3 billones. Eso no se consigue tan fácilmente. O sea, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Y finalmente el resto, miren, el resto, casi que el resto no genera uno dice, ay, pero es que yo pago impuesto de timbre, ay, es que yo pago no sé qué. Bueno, todos esos impuestos son el resto, y ni siquiera llegan a suplir el valor que se recauda por el más pequeñito de esta mirada, que es el del gravamen a los movimientos financieros. Aquí un poco el seguimiento de ese recaudo tributario en la dinámica bruta y la dinámica neta. Por acá, miren los comportamientos que a veces uno piensa que no hay una tendencia, y aquí en estos análisis nos están mostrando en la cara que hay unas tendencias muy marcadas sobre los comportamientos de recaudo en el año. Eh, a veces uno también dice, no, es que los meses fuertes de recaudo son estos o estos, y mire que hay una continuidad en el recaudo y el agregado durante el año. Seguimiento a la ejecución presupuestal. Bueno, entonces mire que va apareciendo conceptos de rentas, conceptos de presupuesto, aparecen temas de planeación. Entonces, esto para mí es el principal insumo para el curso de Hacienda y Contabilidad Pública, porque nos va generando preguntas, y esas preguntas, yo digo, anoten esas preguntas ahí al margen de su cuaderno, que la idea es que al final del curso tengamos respuestas para esas preguntas, saber cómo abordamos el estudio de los presupuestos, saber cómo abordamos el estudio de la información contable. Ojo, una cosa es la contabilidad nacional y otra cosa es la contabilidad pública. Son complementarias, son ambas importantes en su dimensión. La contabilidad pública es más cercana a la contabilidad que nosotros conocemos. La contabilidad nacional es la que habla de estas cifras y estos indicadores macroeconómicos, y que controla de una manera muy importante el Banco de la República, como lo hemos planteado. Aquí, por ejemplo, un seguimiento a la deuda y al financiamiento. Aquí hay un seguimiento al tema del financiamiento interno, la deuda en general, y así nos van mostrando varias cosas que, insisto, se vuelven preguntas para nosotros. Pues yo les digo, un insumo como este es importantísimo para nosotros como contadores, porque nos va a ayudar a identificar que no conocemos de estos temas que podrían ser muy importantes para no seguir en la dinámica de ser seguidores. En este momento muchos de nosotros podemos ser seguidores. ¿Seguidores de qué? De las coyunturas. O sea, ay, hubo un cambio en tal cosa. Ay, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, cambio, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros acá lo que estamos planteando es que de la mirada de la hacienda pública, nosotros
preveemos esos cambios. Y al prever esos cambios nos podemos preparar y asumir, no cuando salga la reforma, sino antes de que salga la reforma, ciertas prácticas que vamos viendo que se van a ver, a generar un beneficio. Por ejemplo, ¿cuántas de nuestras empresas hicieron recambio de carros? Ahorita, si yo estuviera asesorando la empresa, yo tengo una flota de carros, pues yo ya les había dicho desde hace 5 años que teníamos que migrar a carros híbridos. Algunos podrían de una vez irse a carros eléctricos, ¿sí? Pero ustedes saben que en temas de tecnologías también hay que tener esa connotación. Entonces, yo hubiera recomendado carros híbridos, y los carros híbridos hoy ya tienen un beneficio fiscal importante. Lógicamente hay unas inversiones, pero también hay unos ahorros en los consumos, ¿sí? Y si migramos pues a carros eléctricos, pues también hay otros riesgos, pero también hay unos ahorros muy importantes y unos beneficios fiscales significativos. Esas decisiones, o sea, que yo estoy planteándoles a ustedes, las podía haber tomado en mi empresa hace 4 o 5 años, ¿sí? Con base en que en las em, dinámicas que por acá estaba planteándonos el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Casi todo lo que se plantea del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Reserva Federal de Estados Unidos, son condiciones que están enlazadas a temas de sostenibilidad, principalmente con cambio climático, pero también hay otros temas de consumo responsable en temas de energía. Ahora, resulta que nosotros no solamente nos movemos con este tipo de organizaciones que son de nuestro mismo continente, sino que también hay otras organizaciones en Europa y en Asia que están marcando también dinámicas, pues también hay que seguirles a ellos. Mire, en Europa ya hay varios países que apuestan a que el 2026 puede ser un país de un 90% de carros eléctricos. Y hay un país en particular que está hablando de un 100% de carros eléctricos en su país. Pues son medidas que uno tiene que ir siguiendo para ver cuáles van a ser las tendencias en nuestros comportamientos. Ayer, por ejemplo, que declaraba un día sin carro, a mí el día sin carro está en el marco de una ley que está planteando estos días sin carro para tener datos sobre el tema de los daños ambientales. Pues el día de ayer nosotros no pudimos tener mayores datos porque un domingo no es comparable con un día normal, por un lado. Y tampoco ayer se declaró el día sin carro, pero ustedes vieron que hasta las 2 era sobre todo por el tema pues de la maratón, que es muy importante. Ese es un bien colectivo que hay que promover, me parece fundamental. Pero la idea de poner ese día sin carro en el domingo, pues era desperdiciar la posibilidad de tener datos que hoy debería de manejar Cali. Cali, antes nosotros era muy raro ver carros eléctricos en Cali, ¿sí? Ahorita ustedes han visto cómo día a día ha inundado el mercado de carros en Cali. Uno ya no los ve solamente en el centro comercial, sino que los ve andando muchos carros eléctricos de distintas otras marcas también, y un abundante flujo de carros híbridos. Yo lo pude apreciar finalizando el año pasado con los concesionarios. Estuve mirando algunos carros que iba a comprar una hermana mía. Entonces, eh, había una demanda muy fuerte de carros híbridos, muy fuerte, y de carros eléctricos por encima de la demanda de carros a combustible. Entonces son tendencias que hoy deberíamos de estar midiendo en un día sin carro, porque por ejemplo no es lo mismo el consumo del año anterior, un día sin carro, eh, porque acuérdense que los carros eléctricos pueden andar, pueden salir. eh, la idea no era, ayer pues suspendieron todos los carros, ¿no? Pero la idea de eso es mirar cómo se están reemplazando los medios de transporte y qué efecto tiene eso en los comportamientos de las cifras ambientales de la ciudad. Y eso no se pudo hacer ayer. Entonces, eh, esos temas hay que, digamos, mirarlos muy bien. Posiblemente lo hubieran declarado día sin carro en el marco de otra norma, pero no agotarla en ese marco de la ley ambiental. Eh, y en esa dinámica, lo que hay que revisar siempre
bueno, esas tendencias a qué están respondiendo y qué beneficios tienen en últimas para nuestros contribuyentes. El último link de la diapositiva nos muestra un enlace a Minhacienda y Minhacienda pues lógicamente nos va a dar un acceso a información específica de lo que tenemos nosotros en temas de política fiscal, ¿sí? Entonces aquí empieza a haber documentos como este, el marco fiscal, el plan financiero, por acá mire que hablan de los balances fiscales, por acá hay otros temas de coyuntura sobre notas económicas que uno puede ir haciendo, el cierre fiscal, los marcos de gasto, por acá está todo el conjunto de documentos. Mire el Green Finance Forward. Este es un documento pues de corte ambiental. Ahí le doy clic para que conozcan que ya tenemos eh, un marco de finanzas para el desarrollo sustentable, ¿sí? Y por acá hay un plan integral de gestión de cambio climático y diversidad del sector Hacienda. Conocer este documento, interiorizarlo en nuestras empresas, nos va a permitir a futuro tener la oportunidad de responder a cambios en la legislación tributaria, que se van a ir marcando seguramente independientemente del gobierno que llegue, porque ya van a quedar aterrizados muchos aspectos de sostenibilidad que va a ser muy difícil de devolvernos a las miradas anteriores. Por acá, bueno, hay normas, hay el plan financiero, los marcos fiscales de mediano plazo, la ley de presupuesto bienal de regalía, la ley de presupuesto, el decreto de presupuesto, los marcos de mediano, bueno, todos estos documentos los podemos acceder aquí en esta página. Aquí tenemos documentos de planeación financiera, cifras de política fiscal, estudios económicos ya aplicados con temas de política fiscal, reglas de sostenibilidad fiscal. Aquí está el acceso a la CARF y también hay el acceso a una que es la Comisión Intersectorial de la Información de la Gestión Financiera Pública, que ya ese sí es para que los que les guste estudiar estos temas de finanzas públicas. Pero para los que nos gusta temas de tributaria está la CARF y está esta de Mina Hacienda en el link de política fiscal como tal. Bien, entonces, con estas connotaciones yo voy cerrando con lo siguiente. Estas son como mis conclusiones. Es importante tener unos documentos de Hacienda Pública que nos hablen o que nos permitan eh, conocer de primera mano cuáles son las rutas que pueda tener en materia de gestión tributaria del Estado, ¿sí? Independientemente de las miradas de cada gobierno, existe algo que es el marco fiscal de mediano plazo. Esto fue creado con la ley 819. Estos marcos fiscales ayudaron eh, a disminuir unas brechas que se estaban generando fiscalmente en los municipios, en los departamentos. Ustedes se acuerdan que finalizando el siglo XX muchos municipios y departamentos se acogieron a la ley 550 o a ley de insolvencia o a ley de reestructuración de pasivos, pues que eran la 617 y la 550, pues todas esas normas se dieron eh, se empezaron digamos, a mitigar con esos marcos fiscales de mediano plazo que obligaron a crear lo que hoy le están reclamando el gobierno nacional, y es que tengan un cumplimiento de la regla fiscal. Y la regla fiscal está enmarcada en estos documentos que tiene que hacer Minhacienda o en el caso de lo local las secretarías de Hacienda para definir esas tendencias a 10 años. Los planes de desarrollo que son a 4 años son más conocidos por nosotros. El plan de desarrollo está configurado con un plan financiero y con un plan plurianual de inversiones. Mire qué tan importante saber en qué va a invertir el Estado en los 4 años, porque hablábamos de el Estado como generador de dinámicas en los mercados. Entonces, si yo ya sé en qué va a invertir el Estado, pues entonces también puedo hacer esos ajustes en mis modelos empresariales para redireccionar ciertos productos, ciertas oportunidades, ciertas dinámicas de negocios. Los planes operativos e indicativos, los presupuestos y los estados contables, todos esos son documentos que nosotros podemos acceder ahí en política fiscal y en una página que se llama el CHIP también, que es de la Contaduría General, para ir monitoreando estas finanzas que van a dar cuenta de lo que nos va a pasar a futuro. Y lo que nos va a pasar a futuro termina siendo esto que es mi conclusión del día de hoy. La hacienda pública en la gestión tributaria
nos tiene que ayudar a qué, a guiar la comprensión de las directrices económicas del gobierno. Hay algunos que no les interesa, pero si no se entienden esas directrices económicas, no se van a aprovechar mejor, ¿sí? Y nosotros los contadores, y les hablo aquí principalmente a los contadores, somos los aliados de la gerencia. Como aliados de la gerencia, pues entonces tenemos que saber para dónde va la economía. ¿Ok? Entonces hay que conocer estas directrices económicas de primera mano. Esto también nos puede ayudar a hacer, nos sirve de fundamento teórico y conceptual para entender mejor la política fiscal. Nos sirve también para predecir los cambios en la política fiscal, anticiparnos a esos cambios, que era lo que les planteaba ahora, ahora rato con ejemplos. Nos sirve de base para el estudio de los impuestos también. Nos ayuda a orientar la planificación tributaria, que es un tema que nos interesa mucho en la agenda, digamos, del salón contable. Nos ayuda a proyectar medidas para obtener beneficios fiscales y nos puede ayudar también a determinar estrategias para la gerencia de tributos. Ese es como el panorama que nosotros planteamos que ustedes pueden acceder a través de la interiorización de estos mecanismos de la hacienda pública. Aquí hoy tenemos una mirada general y la idea es que ustedes eh, poco a poco, de acuerdo a sus necesidades también, pues vayan profundizando en algunos de estos aspectos. Pero como les digo, lo importante es tener una familiaridad con estos temas para que no simplemente reaccionemos. Algo que el contador no puede seguir haciendo es reaccionar al cambio, no. Nosotros tenemos que anticiparnos al cambio, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo ese papel de aliados en la toma de decisiones en las empresas y para poderlo hacer, entonces tenemos esa posibilidad que nos brinda, en este caso la hacienda pública, de manejar una información que puede ser muy relevante para nuestros empresarios y nuestros asesorados. Lógicamente, entre mayor sea el tamaño de la empresa, pues mayor interés va a tener, pero en general, incluso hasta las microempresas van a estar marcadas por estas dinámicas de la hacienda pública. Esto era lo que quería compartirles hoy, queridos integrantes y visitantes del Salón Contable, algunos estudiantes pues que hoy están eh, de la especialización en gerencia tributaria, que van a estar más permanentemente en este espacio porque hemos tratado de que los cursos, dejarle libre a ustedes los lunes para que puedan estar haciendo parte de estos eventos del Salón Contable y que puedan interactuar frente a estas coyunturas que en materia del campo tributario también van a ser muy pertinentes acá en nuestro salón contable. Bien, ahí está nuestro, ese QR, es el enlace a mi ORCID, que es mi identidad como investigador. Y espero que muy pronto haya una publicación que estamos trabajando, que la editorial es la UAO, sobre precisamente el análisis de la política fiscal. La hicimos en el municipio de Cali, en un trabajo de investigación que hicimos para la maestría en contabilidad junto con otra profesora eh, que, que ya, digamos, a partir de ahí generó, digamos, una dinámica importante como docente y como investigadora. Entonces, ahí seguramente van a encontrar otras publicaciones que a futuro vamos a seguir desarrollando en materia de sostenibilidad y que tienen que ayudar de alguna forma a ese posicionamiento que los contadores tenemos pues en todos esos temas. Bien, entonces esa era la charla que quería compartir con ustedes y estoy atento en este momento para eh, escucharlos con sus preguntas. Por acá, por acá Astrid nos deja un saludo en el chat. ¿Mm? Alguien que quiera hacer una pregunta para... lo más bonito de este espacio son las preguntas. Cualquier espacio de ponencias, de conferencias, se enriquece en la medida en que hayan unas preguntas para atendernos. Saludo ahí al director de nuestra especialización en finanzas que está conectado y algunos profesores también del programa de contaduría y del programa de especialización en gerencia tributaria.
Muy bien, ¿preguntas entonces hoy no hay o qué? ¿Nos quedamos sin preguntas? Pueden abrir sus micrófonos o alzar la mano como quieran. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir cerrando la sesión, agradeciéndole la atención. Esta sesión, pues como ustedes vieron, la dejamos grabada. Eh, mm, Mi correo electrónico es jmosquera, vamos a colocarlo aquí en el chat. Y ahorita, antes de cerrar, también ya les mando la presentación. jmosquera@uao.edu.co. Yo ahí estoy en el WhatsApp del enlace del salón contable. También en cualquier momento me pueden contactar a través del espacio creado por WhatsApp por los administradores pues, de nuestro salón contable. Y eh, ya les voy a mandar entonces la presentación para que les quede el registro. ¿Verdad? Como un segundito aquí la convierten. Listo, entonces aquí en el chat para los que deseen van a tener la presentación de una vez y como les dije, ahora se la entregamos al profesor Armando que es como el líder de nuestro equipo. Entonces vamos a mandar por aquí a esto. Y un momento. Este como que no va a estar tan fácil. Bueno, entonces voy a darles un enlace para eso. Voy a darles un enlace de esto. ¿Por qué no me lo dejo subir así? Listo, entonces aquí les estoy copiando el enlace para que les quede como material de apoyo cuando ustedes lo quieran. Y como les digo, a través del salón contable, ahorita dentro del salón contable les dejo también ese enlace para que lo tengan de primera mano. Bueno, les agradezco mucho la atención, queridos integrantes del salón contable, y saludo también de una manera muy especial para nuestros estudiantes de la especialización. Que tengan una feliz noche, que descansen y espero que nos veamos pronto en este espacio o en otros. Gracias Miriam, gracias Alessandra, Mónica, María, María Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Astrid. Excelente conferencia. Muy amable.
Buenas noches. Están en la actividad, es que no logro escucharlos.